Hoy, hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo nos resulta tan natural como caminar o respirar. Pero esta posibilidad es el resultado de una larga cadena de innovaciones tecnológicas que surgieron como respuesta a la necesidad básica del hombre: comunicarse cada vez a mayor distancia. Este sonido se escuchó por primera vez en la Argentina el 17 de febrero de 1878. Ese día tuvo lugar la primera comunicación entre dos aparatos instalados en la sucursal de Telégrafos La Piedad y el diario La Prensa, situado a 6 cuadras de distancia. Carlos Cayol, jefe de telégrafos de la policía, y Fernando Newman, director de la sucursal de Telégrafos, hablaron y transmitieron música para un jurado que debía aprobar la experiencia. Aquel experimento pionero tuvo lugar en nuestro país apenas 2 años después de que Alexander Graham Bell patentara como propia la invención del teléfono en 1876. El teléfono fue el primer instrumento que permitió la comunicación a distancia de persona a persona, y su aparición cambió para siempre nuestra visión del mundo. ¿Podríamos asimilarlo de alguna manera al impacto que tiene hoy en día Internet? Hubo una noción más concreta de las distancias. Mucha gente que no tenía teléfonos en las casas iba a un centro telefónico, allí se ponía a hablar, la comunicación no era muy buena, tenía que hablar un poco a los gritos y se escuchaba absolutamente todo lo que estaba diciendo. El impacto fue enorme. La nueva invención permitía comunicarse a distancia de un modo instantáneo, fluido y de manera personal. Es mi voz. A diferencia del telégrafo, que necesitaba de intermediarios. Rápidamente el teléfono cambió la forma de relacionarse de las personas y generó transformaciones profundas en la vida política, económica y cultural. Ayudaba tanto a la economía como a las sociedades a intercomunicarse, entonces había mucho optimismo en cuanto a los beneficios que podía llegar a producir el teléfono. Por sus influencias socioeconómicas, el teléfono se transformó en un factor decisivo para la evolución de los países que lo incorporaban. Aún en la actualidad, la cantidad de teléfonos instalados en un país es considerada uno de los principales indicadores de su desarrollo económico. El teléfono surgió en un mundo atravesado por profundos cambios en las formas de producción. En 1870 comenzó la llamada Segunda Revolución Industrial. Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón encabezaron ese proceso caracterizado por la aparición de nuevas fuentes de energía. Al uso del carbón y el vapor se le sumaron la electricidad y el petróleo, que llegaban para dar un poderoso impulso a la producción en todas sus formas. A diferencia de otros campos tecnológicos, la telefonía en la Argentina evolucionó en paralelo con los principales países del mundo. El 4 de enero de 1881 fue instalado el primer aparato en la casa del canciller Bernardo de Irigoyen y una segunda unidad en la residencia del presidente Roca. También se colocaron teléfonos en instituciones como la Sociedad Rural, el Club del Progreso y el Jockey Club, hasta alcanzar el número de 20, máxima capacidad de la moderna central telefónica, una de las pocas que existían en el planeta. Primero se expandió hacia las clases ricas, pudientes, hacia la clase política también. Fue muy utilizado por el Estado. Desde su creación, la telefonía evolucionó en el país y en el mundo a un ritmo vertiginoso. Pero ¿cuáles fueron los pasos que llevaron a la creación de esta herramienta tan valiosa? El hilo conductor fue un simple cable, un cable eléctrico. La transmisión de electricidad como punto de partida permitió a Samuel Morse patentar en 1838 el antecedente inmediato del teléfono, al que llamó telégrafo. En nuestro país, la primera comunicación telegráfica se remonta al sábado 27 de agosto de 1857, cuando el Ferrocarril del Oeste inauguraba su primer ramal y simultáneamente ponía en marcha su propia red telegráfica para controlar el servicio. El teléfono, instrumento superador del telégrafo,
tiene un mecanismo algo más complejo basado en 3 pasos. La transformación de la voz captada por un micrófono en una señal eléctrica, el transporte de esa señal eléctrica hasta un segundo teléfono y la recomposición de la voz a través del parlante del segundo teléfono. Las ondas sonoras hacen vibrar un diafragma montado sobre una bobina metálica que se mueve sobre la base de un imán y genera una corriente eléctrica. Esta señal viaja a través de materiales conductores, los cables, que funcionan de a 2. Un hilo que transporta la electricidad desde un punto A hasta uno B y la vuelta desde el punto B al A para cerrar el circuito. Las primeras instalaciones telefónicas utilizaban los cables metálicos de la red telegráfica. La transmisión se realizaba a través de un solo hilo, mientras que el retorno se realizaba por tierra. Con este sistema, ya en 1881, se realizó la primera conexión de larga distancia en nuestro país. El canciller Bernardo de Irigoyen se comunicó desde su estancia en la localidad de Chivilcoy con el presidente Julio Argentino Roca en la Casa de Gobierno. Pero las redes telegráficas, que eran apropiadas para transmitir pulsos, provocaban interferencias en la señal telefónica, sobre todo a medida que aumentaba la distancia. Esto llevó a construir nuevas redes de 2 hilos, los famosos pares telefónicos. A mediados de 1880 se montaron los primeros enlaces entre distintas ciudades de Estados Unidos. A medida que la naciente industria telefónica avanzaba, surgieron nuevos problemas y nuevas soluciones. La incorporación de bobinas a intervalos regulares en los tendidos aportó una gran mejora en la calidad de la audición. Esta técnica fue bautizada con el nombre de pupinización, en reconocimiento a su creador, Michel Pupin. Estos amplificadores de sonido para líneas telefónicas permitieron, mediante la instalación de repetidoras, ampliar las distancias a cubrir sin necesidad de usar conductores de gran diámetro. El primer conmutador, instalado en 1878 en Connecticut, Estados Unidos, se operaba manualmente y aceptaba un máximo de 21 aparatos conectados entre sí. El trabajo de la operadora telefónica consistía en atender al usuario que realizaba una llamada saliente y realizar la conexión con la línea del teléfono de destino. El aumento exponencial del número de líneas telefónicas demandó centrales cada vez más grandes atendidas manualmente por verdaderas legiones de telefonistas. Aún así, durante las horas pico se generaban importantes demoras en el servicio. Este sistema, costoso y plagado de dificultades, fue superado con la llegada de la conmutación automática. En 1892, Almon Strowger diseñó el primer conmutador electromecánico para 100 líneas. La nueva invención permitía, por medio de un pulsador en el teléfono, solicitar la comunicación a otra línea sin la intervención de operadoras. Mucha gente se queja, y creo con razón, acerca de cómo en Internet aparece un montón de facetas de la vida privada de los individuos que querrían que no apareciera. Bueno, en ese momento también el teléfono se veía con cierta preocupación que podía llegar a eliminar la privacidad de las personas. Por ejemplo, las operadoras que conectaban a 2 personas que querían hablar por teléfono tenían acceso a la conversación telefónica de esas 2 personas. Eso provocaba problemas. En 1914 se instaló en la ciudad de Córdoba la primera central Strowger que funcionó en la Argentina y se complementó con otro nuevo dispositivo, el disco telefónico de 10 agujeros creado por Lars Magnus Ericsson en 1896. Los avances tecnológicos impulsaron una expansión global sin precedentes, pero el teléfono aún tenía un largo camino por recorrer. La microelectrónica, la tecnología digital y la fibra óptica serían de vital importancia para llevar el teléfono a todos los rincones de la Argentina. El actual avance de las tecnologías telefónicas y el grado de hipercomunicación en el que vivimos ni siquiera era imaginado en las escenas más osadas de ciencia ficción de décadas pasadas. Fue una historia protagonizada por hombres, empresas y gobiernos que llega hasta nuestros días.
Las modernas redes e instalaciones que llevan el teléfono a cada vez más hogares del país y del planeta son el resultado del sorprendente avance tecnológico de los últimos 50 años. La primera tecnología eran centrales que se llamaban paso a paso, unas centrales muy grandes, muy ruidosas y que ocupaban mucho espacio. A partir de 1960, el desarrollo de la industria electrónica tuvo un gran impacto en la telefonía. Los voluminosos dispositivos electromecánicos que usaban los conmutadores fueron reemplazados por microchips. Para darse una idea, no sé, por ahí una paso a paso de 10.000 clientes ocupaba todo un edificio y hoy eso por ahí está en algunos racks de equipo nada más. En la década de los 70, las innovaciones tecnológicas aceleraron su ritmo y el mundo entró en la era digital. En los años 80, la informática se instaló definitivamente en la sociedad moderna y el uso de la computadora se extendió a todas las actividades humanas. El procesamiento de información ganó terreno en todos los campos tecnológicos y aparecieron las primeras centrales manejadas por programas grabados. Un mundo digitalizado con un tráfico de información en continuo crecimiento requería medios de transmisión y conducción más eficientes. La respuesta tecnológica se hizo presente con la fibra óptica. En el año 2008 había algo más de 9 millones de líneas telefónicas en funcionamiento en todo el territorio nacional, casi el triple que en 1990. Hoy en la Argentina hay aproximadamente una línea de teléfono cada 4 habitantes, un promedio levemente superior a la media mundial. En la última década, la demanda de servicio telefónico fijo, que había crecido en forma sostenida durante 120 años, experimentó una merma, originada por la expansión del celular, que alcanzó más de 6.000 millones de líneas en el mundo, y por la aparición de la telefonía por Internet, que se perfila como la modalidad dominante. El hombre se propuso comunicarse a distancia. Hoy puede hacerlo a cualquier lugar del planeta. El teléfono no solo cambió la forma de comunicarnos, sino la manera en que vivimos, y abrió un mundo de posibilidades y desafíos que parecen no tener límites.